Genial, aún sigo viva. Bien, me toca anunciar las reglas, así que comencemos. Número 1. El lugar de los candidatos fue asignado basándose en la calidad de su música, el argumento ofrecido y un poco de su impacto en determinados periodos de tiempo. Número 2. Al tratarse de historias contadas a partir de música, el análisis de cada canción será fundamental para encontrar los vestigios de un argumento, ya que, en su mayoría, no son más que promocionales para adquirir un disco. Aquellas sagas que logren contar gran parte de su historia, valiéndose de los elementos que un PB puede ofrecer, alcanzarán los puestos más altos. Número 3. Promocionales que no encuentren un balance entre contar una historia y lograr que la música sea agradable para el oyente, sin necesidad de recurrir al apartado visual, serán acreedores de puestos bajos. Número 4. No se podrá hacer uso de otras canciones impuestas con anterioridad en otro top del canal, con excepción de aquellas que hicieron su debut en Top Mejores Sagas de Vocaloid. Número 10. Mikagura es un caso especial. Tuvo repercusión en una época donde algunas historias que iniciaron como canciones de Vocaloid fueron adaptadas al anime. Y si bien contó con una aceptable adaptación basada en su novela ligera, sus videos musicales se caracterizaron por ser meros promocionales, a través de los cuales se podía conocer a los personajes. Pero a grandes rasgos, ¿de qué nos habla Mikagura ga Kwenku Kyoku? La historia no es más que un slice of life de temática escolar, con toques de acción fantástica. Se nos pondrá en los zapatos de la protagonista Eruna, quien se verá en la necesidad de hacer frente a diversas pruebas que le arroja su instituto, y, de esta forma, asegurar su permanencia. Hay un elemento por el cual se distingue a su academia. No hay clases convencionales. El destino de sus estudiantes está ligado a los clubes escolares y las guerras que se desatan por los beneficios que obtienen los vencedores, siendo crucial la cooperación y el trabajo en equipo. Es una historia destinada a un público adolescente y las canciones solo presentan a los líderes que mantienen una buena relación con la protagonista. El apartado artístico de los PB no es tan estilizado, es agradable encontrar simplicidad en el diseño de sus personajes, siendo acompañados por una paleta de colores pasteles, sin caer en lo irritante, logrando que los ambientes puedan sintonizarse con las emociones ejercidas por cada uno de sus representantes. El uso del sintetizador Gunyo está bien, no es como si se empleara de una forma innovadora, más allá de su tono estándar. Pero sus arreglos y sincronización con la melodía logran un sonido ameno para los oídos del consumidor. Y, aunque está de más, he de decir que unas piezas resaltan más que otras, volviendo un poco olvidable su presencia en el medio. Una saga interesante, pero solo es posible entenderla haciendo uso del material externo. Número 9. Soy consciente de las múltiples discrepancias que hubo a lo largo de los años respecto a la presencia de esta saga en el top original, por lo que no está de más aclarar que sí tenía conocimiento del enorme mundo que había creado el compositor Moki, y de las subsagas que servían para expandir la historia de personajes importantes, inclusive para rellenar huecos dentro de su línea del tiempo. No obstante, y aquí quiero la honestidad del público que creció escuchando esta música, hay que aceptar que gran parte de las composiciones son olvidables debido a que su existencia estaba orientada en complacer el argumento, dejando de lado el disfrute auditivo. Es imposible negar que la saga de los 7 pecados capitales sirvió como vía de acceso para conocer el universo que había creado Moki.
Cada una de sus canciones poseía elementos que las conectaba argumentalmente hablando. Artefactos, cameos, menciones. Estos elementos servían como un incentivo para que los seguidores investigaran la historia oculta detrás de cada pieza. Y fue gracias a su nula complejidad que se volvieron agradables para el fandom. Se presentaba al personaje en cuestión, el pecado que lo representaba, y cómo ejecutaban una acción que traía la desgracia para él y o las personas de su alrededor. Con esta ambientación oscura y trágica, los 7 pecados capitales se lograron catapultar al éxito entre los jóvenes de los años 2000. Siendo de gran ayuda las limitaciones técnicas que sufría la banda sonora durante los años 2008 a 2010, ya que dotaron a la música de un aire único. Véase La Devoradora del Mal Conchita, que si bien en su reedición presenta un audio más limpio y la voz de los sintetizadores está mejor trabajada, la versión original induce de forma eficaz en el oyente un ambiente tenso, valiéndose de pocos recursos visuales e instrumentales. Número 8. Este es un curioso caso donde una serie de canciones, cuyo propósito no iba más allá de pertenecer a la lista de reproducción de un disco, logró consolidar un argumento gracias a la presencia de un personaje. La saga de Keinu, mejor conocida como Pandora Box, sigue el clásico argumento de las series juveniles. El mundo recae en las manos de protagonistas adolescentes. Me explico. La trama de cada pista presenta a un chico con una problemática que lo azota y hace miserable cada día de su vida. De la nada, aparece ante ellos un ser con la habilidad de cumplirles un deseo. La entidad se hace llamar Maki, quien, gracias al poder de una caja misteriosa, dota a los incautos adolescentes de artefactos, cuya utilidad hará de sus vidas algo más interesante. Sin embargo, el protagonista se da cuenta de las consecuencias que conlleva utilizar dicho objeto. Razona, comprendiendo que su incomodidad y desprecio por la vida era producto de una actitud infantil, pero su unión con el artefacto no se puede revertir, tomando como vía de escape el suicidio. Claro que todo esto depende de la situación, ya que no todos los personajes apuntan a un problema idéntico. Además, se deja a la especulación si en realidad la muerte fue su vía de escape. Toda esta historia termina con una chica, la cual posee los recuerdos de las víctimas. Deduce que la caja no es de utilidad para el mundo humano. Confronta a Maki en una batalla de ideales y destruye la caja en el proceso. Maki, quien se consideraba un dios, tendrá que encontrar un propósito para su vida inmortal, atando cabos de su pasado y esperando un futuro mejor. Esa es la interpretación que arrojan los vídeos musicales, si bien pueden ser más claros recurriendo al material externo, cuenta con los elementos necesarios para establecer un final, más no un inicio. Como expliqué, la función del personaje Maki es unir aquellas composiciones que salieron antes de tener clara una idea de la saga, provocando que existan huecos argumentales que puedo intuir son explicados en las novelas. Número 7. La saga del zoológico humano infernal es extraña por sí misma, ya que la poca coherencia que resulta de enlazar las piezas compuestas por Rerulili, en su gran mayoría, termina por generar teorías cada cual más descabelladas. La premisa se centra en abordar los problemas que enfrentan un grupo de chicas en su vida diaria, derivando en desafortunados eventos que podrían arruinar su vida de múltiples formas. Estas obsesiones o trastornos psicológicos han sido llevados al extremo, haciéndolas ver como especímenes raros en la jungla de concreto, que servirán como ejemplo de los riesgos que sufre el ser humano en una sociedad moderna.
Evidentemente, el material externo retrata esto de forma literal, siendo una institución la que alberga a las chicas y las expone como animales, siendo, además, la responsable de inducir en dicho estado a las víctimas, desligando por completo la influencia que tiene la modernidad sobre el individuo. Es aquí donde se vuelve complejo determinar en base a qué premisas se construyó el argumento. Si las metáforas dieron luz a la historia o si ya existía una historia oculta detrás de cada composición. Es innegable el desempeño que tiene Rulili sobre los sintetizadores Miku y Gumi. Logra que el dueto mantenga equilibrada su participación. No presentan defectos en la pronunciación, pese al ritmo acelerado al que son sometidas. No necesitan complementarse para ocultar sus fallas, como en el incremento de agudos. Su timbre estándar armoniza con la música de fondo, siendo agradable para el oyente, aun si no se es capaz de apreciar el apartado visual. Siendo caracterizado por presentar iconografía, elementos metafóricos o con doble sentido y de rápidas transiciones. Las pocas veces en que se ha visto menguar su desempeño es tratando de generar un ritmo más lento y pausado, a fin de crear historias de carácter depresivo, siendo la participación de la Vocaloid, Yusuke Yukari, poco favorecedora para su desempeño en el ámbito vocal. Número 6. Hablar de esta saga es un tanto complicado, pero no por la historia, se debe en gran medida a su trascendencia en el medio hispano. Su origen tiene lugar en los arcades, cuando Sega quería sacar algo nuevo en sus juegos de ritmo. Y, aprovechando el furor que causaba Vocaloid en el año 2014, se dispuso a colaborar con los más célebres compositores dentro de este rubro, con tal de darle un estilo y personalidad únicos a sus piezas. Y con ello, la saga Kotonoha inició su historia, en la cual se pretendía abordar el tema de las apariencias a través del actuar de varias chicas con el protagonista, Tsukasa. Este mismo, al poseer la habilidad de manifestar físicamente aquella fachada que oculta la verdadera personalidad de las estudiantes, se ve en la obligación de combatirlos usando los verdaderos sentimientos de las involucradas, los cuales se transformarán en entidades llenas de esperanza, haciendo frente a la oscuridad que habita en sus corazones. A cada compositor se le asignaba una chica y un pedazo de historia, lo cual dio lugar a diversos estilos que se complementaban con la personalidad de las protagonistas. Y para fortuna de los oyentes, presenciar el dominio que ejercían con los sintetizadores que más los caracterizaba. Por desgracia, el tiempo le jugó en contra a la saga. Desconozco el impacto que tuvo en Japón, solo puedo especular, basándome en las estadísticas de Nico Nico, la disminución en visualizaciones pasado el 2015. Año en donde la popularidad de Vocaloid se vio mermada, al igual que en Latinoamérica. El interés de la gente por la historia decayó, y lo que parecía un gran proyecto ambicioso, se vio sepultado por las nuevas tendencias, que opacaron lo que alguna vez compuso el tema especulativo en la narrativa musical. La historia se vio concluida, dejando muchos cabos sin atar, si bien se creó un pequeño nicho de seguidores, que agradecieron la gran colaboración, lo cierto es que Kotonoha Project fue un evento que pasó sin pena ni gloria. Mención especial. La historia de las hermanas es un clásico del terror en Vocaloid, producido por el compositor Masa. La sinergia que mantiene entre la creación lírica y narrativa logró que mucha de su fanaticada inventara teorías sobre los posibles significados de sus composiciones.
sin mencionar su arte característico, que logró impactar al público gracias a su dominio peculiar en la animación, que si bien era dinámica, no dejaba de transmitir sensaciones de inquietud a los jóvenes de los 2000 que lo miraban. La historia resulta atractiva pese a su sencillez. Los personajes representan a dos deidades del folclore japonés. Miku, siendo Amaterasu, diosa del sol, y Megumi, siendo Tsukuyomi, diosa de la luna. Estas mismas pueden abrir especulaciones. Una metáfora a los eclipses o el desplazamiento que tiene Tsukuyomi dentro del Kojiki, siendo un dios poco importante. Para no caer en teorías, veamos la situación de forma sencilla. Un evento que no se llega a explicar dentro de la historia provoca el asesinato de Tsukuyomi por parte de Amaterasu cuando eran niñas. Este evento pone a la diosa en una situación peligrosa, por lo cual decide suplantar el lugar de su hermana, cambiando por completo los roles y la víctima del homicidio. La mentira persigue a Amaterasu hasta su adolescencia, y el remordimiento la consume, teniendo visiones de su hermana, quien se presenta con la imagen de la diosa del sol, trastornando su mente al punto de no saber quién es en realidad, derivando en que, durante su vida adulta, acabe demente al no poder reconocerse a sí misma, optando por la salida fácil, el suicidio, con la finalidad de estar en paz con su hermana. El plot twist se encuentra en la víctima original. Tsukuyomi en realidad mató a Amaterasu, posiblemente por envidia, y aquel cambio de identidad terminó por nublar su juicio. Agradecimientos a Shiel Neko, quien logró proporcionar el contexto de cada composición. Número 5. Saga creada por Jin, y posiblemente una de las más icónicas, contando con una adaptación anime. Kagerou Project fue un parteaguas para la narrativa juvenil dentro del mundo Vocaloid. Explayarnos alrededor de su lore sería demasiado extenso para el video, así que podemos resumirlo en la historia de un grupo de jóvenes, los cuales poseen poderes sobrenaturales, quienes se empeñaran en resolver un misterio que los liga más allá de una simple amistad o relación fraternal, siendo acechados por un enemigo invisible que busca recuperar determinados fragmentos que lo ayudaran a rehacer el mundo por el bien de su dueña. El espectador puede hacer uso de cualquier material: anime, vídeos promocionales, manga o novelas ligeras. Gran parte de los acontecimientos y desarrollo acabarán siendo similares, aunque la mejor manera de disfrutar la historia sería abordar los vídeos y las novelas. Cada una de las composiciones donde se emplea el recurso visual presenta no solo a cada uno de los protagonistas y sus personalidades, también abordan un fragmento de la historia en donde su actuar desató un acontecimiento que los acabó ligando de una u otra manera en el conflicto central, el origen de sus poderes. Si bien el recurso visual es de gran ayuda para comprender un poco los eventos que se presentan, llegan a ser un tanto crípticos o requieren forzosamente material externo para ligar los acontecimientos. Véase el caso de las rutas que elige Shintaro, un evento que complica la trama y confunde al espectador. El apartado sonoro resalta en gran medida por su instrumentalización. Si bien el cambio que hizo Jin respecto a la Vocaloid principal fue significativo debido a la calidad que poseía al momento de intensificar su tono sin desafinar, no explota su potencial ya que mantiene su tonalidad estándar, llevándola a ser fácilmente reemplazable con la voz humana tradicional. Número 4.
El siguiente puesto me es difícil tocar, ya que esta saga fue abordada por una persona que pertenecía al trío de oro de traductores Vocaloid, y que, por desgracia, sufrió la caza de brujas ejecutada por YouTube hacia las canciones que infringían derechos de autor. Este evento no solo causó la retirada de muchos traductores, tanto novatos como veteranos, sino que significó el fin de la era Vocaloid en Latinoamérica. Heisei Project fue una promesa que se extinguió con el paso del tiempo. Una saga que muy pocos pudieron apreciar o conocer. La información al respecto es muy escasa, al menos en español, y solo sobreviven algunos vestigios que nos pueden dar a conocer un poco de su argumento. La historia toma lugar en un universo donde un evento conocido como Ruido Blanco acabó por dividir la Tierra en dos realidades. La Tierra alterna parece que fue azotada por la destrucción. Se desconoce si fue producto de una invasión por parte de su opuesto o por mano propia. El grupo conocido como los Dominantes surgen tras el conflicto entre ambas realidades, infiltrando a uno de sus miembros en el grupo enemigo para espiarlos y obtener información. Por otra parte, la realidad alternativa goza de una mejor calidad de vida gracias a un gobierno autoritario, de allí proviene la facción los francotiradores Heisen, con la intención de combatir a sus alternativos. Por lo que se da a entender, el desastre que llevó a la división del mundo se debió a una organización malvada, cuyos planes no quedan del todo claro, ya que están manipulando a dos jóvenes que poseen una conexión psíquica, y que serían el resultado del evento, el Ruido Blanco. Es una pena que el impacto de esta historia fuera mermado por el paso del tiempo, cuando la gente en Latinoamérica comenzó a olvidar las canciones Vocaloid. Su música es su punto más fuerte. Al emplear un ritmo frenético, pueden ser disfrutadas por un amplio sector. Este elemento, afortunadamente, encuentra sincronía con los sintetizadores empleados, en especial la Vocaloid Gumi, quien posee un tono realista que se presta al momento de ejecutar agudos y altos. Número 3. La colegiala detective es una de esas sagas que pasaron desapercibidas por el fandom más casual o aferrado a los éxitos del 2005 en adelante. La misma se compone de una serie de novelas, las cuales expanden el lore de su historia, nos introducen en el mundo y revelan las personalidades de los personajes más allá de lo que reflejan los PV. Solo 2 capítulos han sido traducidos por la usuaria Kalie, y les diría que visitaran su blog o página de Facebook, pero la usuaria aparece ausente la mayoría del tiempo. La historia nos presenta a un dúo de protagonistas un tanto peculiar. Hibari Hanamoto, una colegiala de actitud amable, asertiva, muy inocente, amante del misterio y peripecias detectivescas. Y su amigo, conocido, Kudou Renma, un excéntrico, despreocupado y en ocasiones, macabro novelista. Como tal, los videos promocionales no cuentan una historia que se pueda enlazar. Los casos son independientes y autoconclusivos, siendo poco lo que podemos rescatar de ellos, como es el caso de conocer algunos personajes extra que apoyaran a los protagonistas en sus investigaciones. Letra reflejando las inseguridades y determinación de Hibari por descubrir la verdad detrás del misterio, siendo Kudou una especie de guía ante la obstinación de su compañera por negarse a ignorar los problemas. A su vez, exponiendo una actitud egocéntrica al molestar a Hibari, recalcando que es más lista que ella al analizar y comprender la situación. Gracias a los CD originales, podemos tener acceso a la introducción y desenlace de los casos, siendo un complemento interesante si se quiere tener un contexto amplio de sus piezas musicales. Lamentablemente, solo los oyentes que tengan conocimiento del idioma japonés podrán disfrutar del añadido, ya que nunca han sido traducidas al español.
Tenhuoja logra que el espectador se interese por el misterio presente en los casos. En parte, por no revelar mucho de su argumento, lo que lleva al oyente a tratar de unir cabos, pese a la ambigüedad del promocional, surgiendo preguntas como ¿de qué trata el caso? ¿Y cuál es la posible respuesta? Su desempeño con la Vocaloid Mic-2 es formidable, se nota la experiencia con el sintetizador al ofrecer pronunciaciones limpias, controlando sus saltos y empleando pequeñas palabras en inglés cuando es necesario. Una saga interactiva y divertida que merece más atención del fandom que busca temáticas diferentes. Número 2. Jóvenes Detectives Youkai. Es otro proyecto del compositor Tenhuoja. Al igual que su antecesora, no tuvo mucho reconocimiento entre el público latino, pasando desapercibida durante la época dorada del 2015. Su enfoque no dista mucho del puesto anterior. Nos centramos en un grupo de jóvenes que se encargan de resolver incidentes en su ciudad. Tsukioka Harutari se presenta como el líder de la agencia, siendo el cerebro detrás de las investigaciones y principal analista de los incidentes perpetrados por espíritus. Sin embargo, cuenta con una personalidad extravagante que dificulta mantener relaciones sociales. Kanawa Yahito se presentaría como el elemento fuerte dentro de la agencia, siendo una persona de pocas palabras y de actitud fría, pero determinado al combatir con las entidades que ataquen a sus integrantes. Sin mencionar su pasión por la lectura, siendo alguien culto sobre la cultura japonesa. Minakata Utsuji se presentaría como la última miembro de la agencia, encargada de los asuntos internos, manipulando información sobre entidades fantasmales gracias a su linaje, teniendo una personalidad extrovertida y decidida, ocultando sus temores ante situaciones de peligro. Sería la única dentro del roster de personajes que cuenta con una entidad que la ayuda en los enfrentamientos, su familiar, Izuna. El folclore japonés es el principal atractivo de esta serie, predominando en los videos promocionales la arquitectura tradicional, ritmos representativos de la nación, evidentemente con un toque moderno. Y lo más característico, demonios o espectros extraídos de los mitos y leyendas de Japón, quienes se presentarán como los principales antagonistas. Si bien las historias son autoconclusivas, los elementos o personajes que se conservan en las subsecuentes canciones nos demuestran que existe un desarrollo argumental, siendo expandido gracias al contenido externo como las novelas, las cuales abordan dos casos en específico, y el manga que ilustra los acontecimientos ocurridos en la primera pieza. Mas, esto no impide que se pueda entender por sí sola la serie usando solo los promocionales. Número 1. Es maravilloso como una saga que lleva varios años con nosotros fuera tan sutil en contar su historia, al punto de no poder encontrar solución a su misterio a menos que recurriésemos al material externo, cuando el argumento verdadero siempre estuvo frente a nuestros ojos. La saga Night, por donde quiera que se le mire, es maravillosa. Elaborada por el dúo Hitoshizuku y Yama Triangulito, con el hermoso apartado artístico de Susunosuke, nos presenta un trágico relato donde la locura, la desesperación y la muerte acompañarán a un grupo de actores atrapados en un bucle de tiempo. Fundada por el legendario dramaturgo, el señor Burlet, la compañía Burlet se ve en problemas financieros tras su deceso.
Es así como, en un acto de desesperación, se planea llevar a cabo una obra de teatro que nuevamente ponga en el ojo del público a la compañía. Y gracias al descubrimiento de un viejo guión perdido, conocido como Crazy Night, los actores dan marcha a su plan, lo que conlleva encontrar al estelar Miku, una joven promesa, logra obtener el papel principal, dando marcha a la obra, sin saber que, una vez concluido el primer acto, su vida y la de los demás actores daría un vuelco de 180 grados, gracias a una antigua maldición. Si eres de mi época, donde fuimos testigos del nacimiento de esta saga, hasta su posterior conclusión, debemos aceptar que tratar de entenderla era lo mismo que captar el final de Evangelion. Todo un enigma por la ambigüedad de su letra, y que el recurso visual no ayudaba mucho en su resolución. Y no faltaban las teorías tan descabelladas que trataban de calmar las ansias del público hasta la emisión de la próxima pista. Pues, ahora, y gracias al material externo que fue emitido por los autores originales, de los cuales es menester destacar al manga y, sobre todo, la novela ligera, es posible identificar sutiles insinuaciones del conflicto en la letra, donde los diálogos de los personajes nos revelaban el origen detrás de su pesar. El empleo de los Vocaloid es algo que nos impresionó mucho en ese entonces. El añadido de Gakupo y Gumi al roster de personajes ya comunes de Krypton nos dio una nueva perspectiva sobre el potencial que se alcanzaría si Vocaloids de otras compañías interpretaban canciones juntos, explotando sus capacidades para entregar resultados encantadores para el oyente. Y si bien las voces de los Vocaloid no han envejecido de la mejor manera, debido a que se emplearon sus antiguos bancos de voz, no deja de ser un clásico dentro de la comunidad, que demuestra lo que llevó a Vocaloid al éxito durante la época del 2015. Contar historias a partir de música. Y bueno, hasta aquí llega el video. Espero que lo hayan disfrutado mucho y que haya podido transportarlos a una época que, hoy en día, vislumbro con mucha nostalgia, pero que guardo muy profundo en mi corazón. Espero verlos próximamente en una próxima remasterización, donde planeo renovar mi primer video de Vocaloid. Cuídense y un saludo a todos.